Muy buenos días para todos. Es un nuevo despertar con Dios. Hoy viernes 12 de abril del 2024. Es un nuevo despertar con Dios. Soy el Padre Javier Riveros, sacerdote budista del Minuto de Dios. Les acompaño en este nuevo día, comenzando con oración, con palabra de Dios, con fe, con esperanza en el Señor, con el don del Espíritu que nos renueva y que empieza a actuar y a moverse en nosotros desde el primer momento del día. Vamos a pedir esa fuerza poderosa del Espíritu Santo sobre todos nosotros en este nuevo día de hoy, para que sea un día gozoso, un día lleno de bendición, un día con paz en el corazón y un día con bendición en todas las cosas que hagamos. Bienvenidos a este nuevo despertar con Dios a través de Minuto de Dios Radio Medellín y Bogotá, también a través de nuestro canal de YouTube Minuto de Dios TV. Saludo a todos los que están aquí ya en pantalla viéndonos. Dios los bendiga, feliz día, es un nuevo día, es un gran día para todos ustedes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y estaré orando por todas las peticiones que presentan aquí en este chat en vivo de nuestro canal de YouTube Minuto de Dios TV. Vamos a comenzar este despertar con Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Padre Celestial. Te damos el honor, la gloria y el poder ahora y siempre. Dios bendito, Dios de toda luz, de toda gracia, de todo amor y de todo poder. Dios eterno, Dios Padre nuestro, bendito seas que nos has amado en tu Hijo Jesucristo con un amor eterno, con un amor misericordioso e incondicional. Hoy nos sentimos amados, nos descubrimos amados por ti. Hoy nos abrimos a tu amor, hoy dejamos que tu amor, Señor, nos inunde, que tu amor, Señor, nos llene en el nombre de Jesús. Es en tu nombre, Señor Jesús, que nos levantamos hoy. Es gracias a ti, Señor Jesús, que este nuevo día está lleno de luz, de esperanza y de vida. Señor Jesucristo, te contemplamos, te descubrimos, te reconocemos vivo y presente entre nosotros, resucitado realmente entre nosotros. Señor Jesús, toma nuestros corazones y nuestras vidas. Establece tu reino entre nosotros hoy, en nuestros corazones y en nuestra vida. Gracias, Señor. Y regálanos hoy el don de tu Espíritu. Sopla hoy tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos bautice, que tu Espíritu nos llene, que tu Espíritu nos unja, que tu Espíritu nos transforme en este nuevo día de hoy, que tu Espíritu suscite en nosotros la oración, la alabanza, la fe, la adoración, la revelación y el conocimiento de tu palabra y la vivencia de tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a compartir ahora la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a ver el verso 9. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 9, Romanos 8, 9, dice así: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de Jesucristo. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto o sujeto a la muerte, por razón del pecado de Adán, el Espíritu vive en virtud de la justificación. Y si el Espíritu de aquel Dios que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, el mismo que ha resucitado a Jesucristo de la muerte, dará vida también a vuestros cuerpos mortales en virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, somos deudores no a la carne, para vivir según la carne.
sino al Espíritu de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este pasaje de la carta a los Romanos se nos habla de vivir en el Espíritu. Se nos invita a tener una vida en el Espíritu, a vivir según el Espíritu de Dios y no vivir ya en lo contrario, que sería vivir en la carne. La carne representa aquí toda la debilidad humana, la condición frágil, débil, caduca y limitada del ser humano. El ser humano en su condición carnal es débil, es frágil, es limitado, es caduco. Pero el ser humano, gracias a Dios y sobre todo a Jesucristo, muerto y resucitado, ha recibido el don de la gracia en Jesucristo y el don del Espíritu de Dios en Jesucristo, de tal manera que ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros, habita en nuestros corazones. Y como el Espíritu de Dios habita en nosotros, habita en nuestra carne, Dios ha tomado nuestra carne, pues ahora nosotros ya no vivimos de acuerdo a la carne simplemente, sino que ahora vivimos según el Espíritu que hemos recibido, y este es el Espíritu de Dios. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es vivir según su fuerza, es vivir según su poder, es vivir según su amor. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Es que yo estoy habitado por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me habita. Es que yo soy habitación de Dios. Es que yo soy templo de Dios. Es que somos templos de Dios, habitados por Dios. Es que Dios mora en nosotros. Es que nosotros somos ahora el lugar de la presencia de Dios. Dios está en nosotros. Ahora, si Dios nos habita, si Dios mora en nosotros, si Dios está en nosotros, pues nosotros ahora podemos vivir en Dios, vivir según Dios. Esto es vivir según el Espíritu y ya no según la carne. La carne representa, ya dije, lo limitado, lo débil, lo frágil, lo caduco del ser humano. Así el hombre se pierde. Viviendo solamente en la carne, el hombre se acaba. Es el fin del hombre. Vivir solamente en la carne es vivir en el fin del hombre. Ahora, para que esto nos quede más claro, recordemos la carta a los Gálatas, donde se nos habla claramente de las obras de la carne. Y las obras de la carne son bien conocidas. Dice que son el adulterio, la fornicación, la deshonestidad, la lujuria, el culto de los ídolos, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las riñas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las embriagueces, las glotonerías, y dice otras tantas cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo que los que hacen tales cosas no alcanzarán el reino de Dios. Así que estas son las obras de la carne. La destrucción del hombre es el fin del hombre. Las obras de la carne acaban con la vida del hombre. Por eso estamos llamados no a vivir en la carne, sino a vivir en el Espíritu. Todos hemos vivido en la carne. Es gracias a Jesucristo que ahora tenemos la oportunidad de otra vida diferente, de otra vida nueva que es en el Espíritu. Y al leer esta lista de las obras de la carne, pues vemos que es lo que hemos vivido en la vida: homicidios, embriagueces, envidias, celos, pleitos, idolatrías, riñas, disensiones, egoísmos, orgullos, vanidades, infidelidades, toda clase de males que nos dañan, que nos destruyen, que nos acaban. Las obras de la carne solamente llevan al fin del hombre. Esa es la realidad y esa es la verdad de la palabra de Dios. Ahora todos hemos andado en estas obras de la carne, en uno o en otro aspecto. ¿Cómo salimos de ahí?
¿Cuál es la salida y la salvación del hombre? Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, que por nosotros murió, resucitó, que nos trajo el perdón de los pecados, que nos bautizó en el Espíritu Santo, y entonces ahora no somos solamente carne, ahora somos también espíritu. Hemos recibido espíritu, tenemos espíritu, y el espíritu es más fuerte que la carne. El espíritu es más poderoso que la carne. El espíritu no es limitado como la carne, es ilimitado. No es caduco como la carne, el espíritu es infinito. El espíritu no es débil como la carne, el espíritu es fuerte, poderoso. En él está toda la fuerza y todo el poder. La carne es necia, el espíritu es sabio. En la carne hay esclavitud, opresión, amargura y sufrimiento. En el espíritu hay libertad, hay paz, hay gozo. Y esto es lo que se nos ha dado a nosotros, el espíritu. Y por eso la palabra del Señor dice, es que ya nosotros en Cristo vivimos es según el espíritu. Estamos llamados a una vida según el Espíritu. Estamos invitados a vivir en el Espíritu, aunque todavía estemos en la carne, en este cuerpo mortal, pero ya no vivimos entregados a las envidias, a los orgullos, a las vanidades, ya no vivimos entregados al pecado. Vivimos entregados a Dios, que es distinto, o estamos llamados a vivir entregados a Dios. Ahora, ¿qué es esto de andar entregados a Dios? Es reconocernos habitados por Dios, es reconocernos morada de Dios, y es entonces dejarnos conducir por Dios, es dejarnos impulsar por Dios, es dejarnos llevar por Dios. En nosotros hay muchos impulsos de Dios, en nosotros hay muchas tendencias de Dios. Todavía tenemos tendencias del hombre viejo, pero en la medida en que vamos abriéndonos a Dios y entregándonos a Él, es cada vez más fuerte el poder de Dios, la fuerza de Dios, la tendencia de Dios en nosotros, y cada más débil y más pequeña la de la carne, la del mal. Y así es como Dios nos va transformando, así es como Dios nos va salvando. Esto implica de nosotros una docilidad muy grande al Espíritu. Esto implica una entrega y una rendición al Espíritu de Dios. Ser cristianos es ser rendidos al Espíritu Santo, es ser entregados al Espíritu de Dios, es dejarnos mover por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo. Por eso bien dice esta palabra de la carta a los romanos, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Simplemente, si alguno no tiene este Espíritu de Jesucristo, entonces no es de Jesucristo. Y nosotros somos de Jesucristo, somos de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hemos recibido su Espíritu, porque en nosotros está su Espíritu. Y su Espíritu es un Espíritu santo, es un Espíritu puro, es un Espíritu bueno, es un Espíritu de poder, es un Espíritu de vida, es un Espíritu de amor y de gracia, es un Espíritu de verdad, es un Espíritu creativo, es un Espíritu renovador, es un Espíritu santificador. Ese es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu que nosotros hemos recibido en el Señor. Por tanto, vivir en el Espíritu es dejarnos guiar por este Espíritu, es estar abiertos siempre a este Espíritu, como en las velas de una pequeña o gran embarcación, que deben abrirse al viento del Espíritu para que la barca avance. Así nuestra vida tiene que abrir las velas al viento poderoso del Espíritu de Dios para que nuestra vida avance hacia la vida, para que nuestra vida avance hacia el reino de Dios, para que nuestra vida avance hacia el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Esto es vivir en el Espíritu, es dejarnos conducir por Él, es dejarnos mover por Él, porque estamos abiertos a Él y porque somos conscientes de que Él está con nosotros. Es decir, primero somos conscientes de que Él está con nosotros. Segundo, nos abrimos a Él, le damos campo, le damos espacio al Espíritu en nuestra vida. Y tercero, somos dóciles, nos dejamos impulsar, nos dejamos llevar. Sí, cada vez que tú te dejas llevar por ese impulso a orar, a leer la palabra, a perdonar a alguien, estás viviendo según el Espíritu.
cada vez que tú te dejas llevar por ese impulso que te pone a hacer obras de caridad, a ayudar a un pobre, a un necesitado, a servir a algún hermano, eso es vivir según el Espíritu, porque en ese momento te estás dejando llevar por el Espíritu. Claro, a veces no nos dejamos llevar por el espíritu, sino por un mal genio, o por una rabia, o por una tristeza, o por una envidia, un egoísmo. Eso es lo que tiene que desaparecer en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que vencer con el poder del Espíritu Santo, porque no lo vencemos solos, sino lo vencemos con Dios, lo vencemos con Cristo. Tú y yo solos no vamos a vencer nuestros propios males. Tú y yo vamos a vencer nuestros males con Cristo, con el poder del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a vencer las cosas y con el poder de Dios vamos a ir siendo transformados, cada vez más transformados, cada vez más renovados, cada vez más llenos del Señor, cada vez más transfigurados a imagen y semejanza del Señor. Así que estamos todos llamados a vivir según el Espíritu, para que tengamos vida y no según la carne, para no terminar en la muerte. Estoy hablando de esto porque estamos en tiempo pascual y el tiempo pascual es el tiempo de la vida, es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de la resurrección y es el tiempo de lo central de nuestra fe. Hago énfasis en esto porque todos en la iglesia necesitamos tener cada día una mayor conciencia de que esta es nuestra fe, una experiencia de Dios vivo, una experiencia del don de la vida de Dios en nosotros, del don de Dios en nosotros, una experiencia de cambio, de transformación y de vida nueva en nuestros corazones. Esta es nuestra fe, esta es lo central de nuestra fe. Nuestra fe es una fe pascual, nuestra fe es una fe de resurrección, nuestra fe es una fe de transformación, nuestra fe es una fe de vida, nuestra fe es una fe de victoria. Y ojo, que esta fe la vivimos en la vida cotidiana, la vivimos en la vida real, la vivimos en carne y hueso. Estamos aquí todavía en carne y hueso, pero ya dentro de nosotros hay un principio de vida divino que se llama el Espíritu Santo y que hemos recibido gracias a Jesucristo. Por eso tenemos vida en nuestro espíritu y también en nuestro cuerpo, y hasta nuestra carne descansa serena y se renueva permanentemente porque está habitada por el Espíritu de Dios. Estamos habitados por el Espíritu de Dios. Ya lo había compartido en otro programa, pero lo digo aquí ahora. ¿Desde cuándo nos pasó eso? Desde el día de nuestro bautismo, de una manera especial. Sí, también cuando Dios nos creó, porque todo ser humano ha sido creado por el soplo de Dios, pero de una manera más abundante y generosa, ya como un fruto de la salvación obrada por Jesucristo para nosotros, es el bautismo. Sí, desde que fuimos bautizados, hemos recibido este don de la vida nueva, este principio de la vida nueva que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, y mora en nosotros, está con nosotros, y por eso ahora nosotros vivimos no según la carne, sino según el Espíritu, y como dirá aquí, somos deudores no de la carne, para vivir según la carne, porque de esa manera vamos a encontrar solo muerte. Somos deudores del Espíritu para vivir en el Espíritu, porque al vivir en el Espíritu lo que vamos a encontrar es la vida. ¿Quién nos enseñó esto? Jesucristo. Jesucristo vivió en el Espíritu. Jesucristo vivió en el don del Espíritu, en el poder del Espíritu. Toda la vida de Jesucristo fue una vida en el Espíritu, un vivir en el Espíritu, aunque estaba en la carne. Estaba encarnado, pero vivía en el Espíritu. Estaba en la carne, pero vivía en el poder del Espíritu. Y por eso cuando muere, lo que prevalece en él no es la muerte, sino el poder del Espíritu, la fuerza del Espíritu. Y esto es ya un anuncio también de nuestra resurrección. Porque si nosotros aquí en la carne estamos viviendo ya, no en la carne, no en el desamor, no en el egoísmo, no en el mal, sino en Cristo, en el Espíritu de Cristo, en su amor, en su gozo, en su poder, entonces también vamos a vivir con Cristo, vamos a recibir vida nueva con Cristo. Que hoy este mensaje vaya quedando claro en nuestro corazón. Es un mensaje pascual,
Nosotros estamos llamados a vivir según el Espíritu y no según la carne. ¿Por qué? Porque estamos habitados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos habita y nos mueve, Él nos mueve y nosotros tenemos es que estar abiertos a Él y ser dóciles a Él para dejarnos mover por Él, por el Espíritu de Dios. Como dirá Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nosotros somos verdaderamente hijos de Dios en la medida, en la forma en que nos dejamos guiar permanentemente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué cosa en definitiva y de una manera práctica puede ser vivir en el Espíritu? Es lo que te quiero decir en este momento. ¿Qué cosa puede ser entonces vivir en el Espíritu? Pues vivir en el Espíritu simplemente es tener una vida que se caracteriza por acciones diferentes a las que realizábamos antes. Hay una novedad en la vida. El que vive en el Espíritu vive de una manera nueva. Hay un cambio, hay una transformación. No es lo mismo. Si es lo mismo, no estamos viviendo todavía en el Espíritu. Estamos viviendo en el Espíritu cuando hay algo nuevo, cuando hay algo distinto. Hay un cambio en nuestras acciones, hay un cambio en nuestra manera de vivir. Y te hablo de tres ejemplos. No es lo único, pero con esto cierro este mensaje. 3 formas de vivir en el Espíritu, 3 formas muy concretas. La primera, estar en un gozo permanente, estar en una alegría permanente. Y tú dirás, pero ¿cómo es esto posible si no todo en la vida es alegría? Es verdad que no todo en la vida es alegría, pero Dios todo en la vida lo salva y lo puede convertir en alegría. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios ha vencido la muerte y ha vencido todo lo que nos causa tantas tristezas y lo vence de raíz. Esa es nuestra fe. Por eso podemos vivir en gozo, podemos vivir en alegría, en permanente gozo. Ese debe ser el distintivo de un cristiano, la alegría, el carácter de un cristiano, la alegría, estar alegres continuamente, permanentemente. Esa ya es una forma de estar resucitados y de vivir en el Espíritu. Una segunda forma es orar sin cesar, es orar siempre. El que está orando está hablando con Dios. El que está orando está ejercitando su parte interior, su interioridad, no tanto su carne. Está ejercitando su espíritu, está ejercitando esa parte trascendental de su vida. Esto es orar en el Espíritu. Esto es orar siempre. El que ora ya está viviendo en el Espíritu. Por eso es tan importante la oración. Cuando dejamos de orar, estamos más en la carne que en el Espíritu. No podemos dejar de orar diariamente. La oración sin cesar ya es una forma de vivir en el Espíritu. Y tercera, que como digo, no es las únicas, la gratitud, la acción de gracias. El que agradece ya está viviendo en el Espíritu, porque el que agradece está reconociendo que ha recibido más de lo que merece, que ha recibido un don, una gracia, y eso es Dios, un don, ese es el Espíritu de Dios, un don, y esa es la vida, todo es un don, todos los días son un don del Señor, y como le escuché a un vendedor ambulante en estos días hablando de su trabajo, él decía, le preguntaban, ¿cómo le va a usted en su trabajo? Y él decía, ¿cómo son sus días? Y me decía, yo tengo días buenos y días excelentes. Y me gustó esa respuesta, porque no habló de días malos. Dijo, yo tengo días buenos y días excelentes, porque así sea el día que de pronto no se me dan todas las cosas, no recibo todo lo que de pronto esperaba, y para algunos es un día malo, para mí es un día bueno, porque Dios me ha dado la vida, porque tengo salud, porque puedo trabajar, porque sigo en la lucha, porque estoy en el camino. No es un día malo, es un día bueno. Y me gustó su respuesta
tenemos días buenos y tenemos días excelentes. Yo te digo que en Cristo tenemos días buenos, tenemos días excelentes y tenemos días gloriosos, donde vemos la gloria de Dios impresionantemente en nuestras vidas. Pero días malos no, porque aún en lo malo Dios sabe sacar cosas buenas. Aún en lo malo Dios realiza la victoria de su nombre y de su poder. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor por este mensaje. Así que 3 cosas concretas al final estoy diciendo que son siempre, que son estas 3 que acabo de decir para ustedes, que es estar siempre gozosos, siempre contentos, es orar siempre y ser agradecidos siempre. 3 formas concretas de vivir en el Espíritu esta Pascua y siempre. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por este bautismo en el Espíritu, por este despertar con Dios. Despertamos en oración, en alabanza, despertamos gozosos, contentos, nos alegramos en este momento, no nos dejamos robar la paz ni la alegría por nada, sino que creemos en ti y vivimos este día en tu gozo permanente, en la oración constante y en la acción de gracias siempre. Gracias, Señor, queremos vivir en el Espíritu hoy y siempre. Bautízanos con tu poder y danos esa vida nueva en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por estar aquí en la sintonía. Si les gustó esto en el canal de YouTube, denle me gusta, denle compartir. Compartámoslo en nuestras redes de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Enviemos esto a otras más personas para que el mensaje del Señor siga corriendo por todas partes y tengamos cada vez más corazones nuevos y resucitados entre nosotros por el poder de Jesucristo. Concluyo invitándolos a nuestro gran Congreso Carismático de Sanación este viernes 19 de abril en Bogotá, 6 de la tarde en el auditorio del Colegio Agustiniano del Salitre. Vamos a estar con el Padre Matías, el Padre Javier Riveros y el Ministerio Jaire. Dios te bendiga, va a ser algo muy grande, muy poderoso. Y en Medellín vamos a estar con el Padre Matías también, el Padre Leonardo y el Ministerio Sacrificio de Alabanza. Las entradas las consiguen ya en en la librería Minuto de Dios o virtualmente en libreriaminutodedios.com. Nos vemos en nuestro gran encuentro de sanación 19 y 20 de abril en Bogotá y en Medellín. Dios te bendiga, es un nuevo despertar con Dios, será un día de gran bendición para todos. Amén.